Bendiciones, mis amados hermanos. En esta oportunidad vamos a continuar hablando acerca de este tema que tenemos acerca de la túnica bordada, y le suplicamos al Señor, como siempre, que Él tome el control de nuestras vidas y que todo cuanto hagamos sea siempre para darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a Él, que Él es digno de que todos le alabemos y le adoremos. Recuérdense que hemos estado hablando acerca de la túnica bordada, y como consecuencia de ello empezamos a hablar acerca de la maledicencia. Amén. Vamos a hacer un breve resumen acerca de lo que es el tema, mis amados hermanos. La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 4, acerca de las vestiduras sacerdotales. Y dice claramente ahí: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Recordemos que hemos venido hablando acerca de la túnica bordada. La palabra túnica significa cubrir. Ahí tiene varios significados más, pero solo vamos a hacer énfasis en este. Y el tema, mis amados hermanos, acerca de la túnica bordada está íntimamente ligado con el significado de esa frase túnica, que tiene que ver con lo que es un corazón pacífico en la tierra. Y la túnica era la que libraba al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayuda a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Como consecuencia de ello, mis amados hermanos, empezamos a escudriñar lo que es Mateo capítulo 15, versículo 19, y Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23, en donde dice: porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas, dice, son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los adulterios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, que lo explicamos en su momento, es el ojo maligno. Y en este momento estamos hablando acerca de la maledicencia. Nos tocaría, o nos faltaría, mejor dicho, para terminar el tema, solamente dos, que serían la soberbia y la insensatez. Amén. Todas estas maldades, dice, de dentro salen y contaminan al hombre. Estas son, como lo hemos mencionado en los temas anteriores, las 15 cosas que, al unir Mateo 15, 19 y 20 y Marcos 7, 20 al 23, nos da un total de 15 diferentes cosas que son las que salen del corazón. Vamos a leerlas rápidamente. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos o los hurtos, los falsos testimonios, las calumnias, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia y la maledicencia, que es la que estamos hablando en este momento. Aquí hay algo que quiero hacer un énfasis nada más cuando habla de las avaricias. Si ustedes se recuerdan, en su tiempo, cuando hablamos de ese tema, la Biblia nos muestra que no hay solamente un tipo de avaricia, sino hay varios tipos de avaricia, pero eso ya lo mencionamos porque tampoco fue exactamente de lo que predicamos, ¿verdad? En su tiempo. Si desean buscarlo, pues pueden buscarlo ahí en la página de YouTube, mis amados hermanos, como Ministerio Ebenezer Grecia, y ahí va a aparecer el tema de las avaricias, o pueden buscar como por el hashtag el sacerdocio, que son temas que hemos estado hablando solamente del sacerdocio, y este es uno de ellos. Vamos a continuar. La semana pasada nos quedamos hablando acerca de, mencionamos la palabra, que la palabra maledicencia viene de la palabra blasfemia, significa maldición, que a su vez la palabra
Maldición significa palabra o frase grosera con la que una persona muestra su gran enfado. Y en esta fue donde nos quedamos, hablando acerca del vilipendio, que también la palabra maledicencia significa vilipendio. Y esta palabra vilipendio tiene un énfasis que dice específicamente contra Dios. Habla de un desprecio o denigración grave. Eso es básicamente lo que es el vilipendio, en algo que va específicamente en contra de Dios. Amén. En esta oportunidad vamos a empezar a hablar acerca de los 3 significados que no abordamos la semana pasada, los cuales son blasfemia, calumnia y difamación. Vamos a leerlos entonces. La palabra maledicencia significa blasfemia, y la palabra blasfemia a su vez lo mencionábamos, si no mal recuerdo, dentro de su nivel más bajo de blasfemia. Significa, escuchen, palabra o expresiones injuriosas que se dicen contra Dios o las cosas sagradas. Entonces aquí vamos entendiendo de que la maledicencia, como ya lo explicamos, según Marcos capítulo 7, está en el corazón, pero este tipo de cosas a donde llevan a la persona que padece de este problema de maledicencia, a que entonces de su boca broten palabras, o dice acá, o una expresión injuriosa. Cuando se habla de algo que es injuria, está íntimamente ligado con desearle el mal a alguien, hacer algo, hablar algo, pero no solamente hacerlo por hacerlo, no solamente perdón, me equivoqué, fue un error, no, sino la injuria está íntimamente ligada a lo que es, como lo dice acá, una expresión, una palabra, pero que va ligada a hacerle daño a alguien. Y eso pues que el Señor nos libre a nosotros, ¿verdad? Porque se supone que si somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, nos esforzamos, mis amados hermanos, por buscar al Señor en nuestras palabras, en nuestras formas de expresarnos. No debería de haber injuria, porque la Biblia nos muestra de que nosotros tenemos que tener en más alta estima al hermano. Amén. Esto nos lleva a un entendimiento de que si para mí como hijo de Dios me es necesario tener en más alta estima a mi hermano, entonces no voy a pronunciar ni palabra o ninguna expresión injuriosa que vaya, como dice acá, que se dice contra Dios o contra las cosas sagradas. Acá tenemos que entender, mis amados hermanos, muchas cosas, de que por sobre todo, pues definitivamente está nuestro Dios, ¿verdad? Pero que también hay muchas cosas sagradas que le pertenecen a Él. Recordemos aquella cita en donde Jesús responde, solo voy a dar la respuesta, en donde Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús con esa expresión de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Prácticamente estaba diciendo de que no todas las cosas le pertenecen al César. No todas las cosas, vamos a parafrasear un poquito, le pertenecen al ser humano. Que Jehová reprenda al diablo, pero no todas las cosas le pertenecen al diablo, sino que hay cosas que son sagradas y son cosas que le pertenecen al Señor. Y una blasfemia es una palabra, una expresión en contra de aquellas cosas que para Dios son sagradas. Así que mucho cuidado, mis amados hermanos, con que de nuestros labios broten palabras que no honren al Señor y que no respeten las cosas del Señor. Amén. Podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, los cultos que realizamos es una cosa sagrada. ¿Por qué? Porque no la estamos haciendo para los hombres. Cada uno de nosotros venimos, nos congregamos, pero para rendirle un culto de adoración al Señor, y eso es algo sagrado. Vamos a avanzar, mis amados hermanos, porque todavía tenemos mucho que recorrer en este tema. El número 4, el cuarto significado de la palabra maledicencia significa calumnia, y este me llama mucho la atención. La calumnia también a su vez es calumniador, pero este también significa diablo. Ahí vamos a ver una cita más adelante, es esta,
Mateo capítulo 4 versículo 5. Entonces dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre del pináculo del templo. Ahí la leo nada más para que vean que la vamos a mencionar. Sin embargo, quiero hacer énfasis por este momento en los significados. Repito, la palabra maledicencia significa calumnia, calumniador, pero también significa diablo, que Jehová lo reprende. Y la palabra calumnia significa acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Esto nos damos cuenta está íntimamente ligado con la blasfemia, que es una expresión injuriosa. Aquí la calumnia, repito, es una acusación o una imputación. Una imputación es como echarle la culpa a alguien de algo que no ha hecho, falsa. Por eso dice acá, una imputación falsa. Dice acá, hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Entonces veamos, mis amados hermanos, cómo la calumnia, repito, está íntimamente ligada a la injuria, pero también a la forma de hablar. Por eso la maledicencia, una de las manifestaciones que tiene, pues se da por medio de la forma en la que tú y yo hablamos. Lo delicado de esto que estamos hablando, mis amados hermanos, es como ya lo leímos, de que en todo esto, en cuenta la maledicencia, mencionamos 15 cosas, si ustedes lo recuerdan, acá están en la pantalla las 15 cosas que claramente dice la Biblia, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mateo 15, 19, porque del corazón provienen, dice, y aquí está la maledicencia, amén. Y esto es lo tremendo, lo delicado de no poder guardar nuestros labios, porque podemos cometer el error de que de nuestros labios brote maledicencia, y esto es lo que en realidad contamina al hombre, lo que sale de su boca, porque lo que de su boca sale, dice claramente la palabra, del corazón ha salido. Así que rindamos nuestro corazón al Señor, mis amados hermanos, entreguémosle nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra vida, y el Señor hará un trabajo, se los digo, muy bueno y muy pleno, muy perfecto en nuestros corazones. Y entonces la maledicencia, una, o no tendrá cabida, o dos, no nos va a estorbar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón pues va a estar íntegro delante del Señor. Y número 5, que son los 5 significados que hemos tomado de la palabra maledicencia, significa difamación. ¿Y qué es la difamación? Es una información, miren, démonos cuenta, negativa que se dice en público de una persona en contra de su buen nombre, especialmente cuando es falsa. Ahí nos vamos dando cuenta entonces cómo la blasfemia, vamos a avanzar, está íntimamente ligada a la forma en la que nosotros hablamos. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada lo mencionábamos acerca, mis amados hermanos, de las respuestas, de que cuando alguien nos dice o nos hace algo, ahí tendremos que aprender a escudriñar cuál es la forma en la que respondemos. Si nos damos cuenta, la forma, una de las frases o de las formas de Jesús de responder cuando Él estaba en la cruz, una de las palabras que Él pronuncia es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Y es ahí donde ustedes y yo tenemos que aprender a escudriñar la forma en la que respondemos, porque muchas veces la forma en la que respondemos pues dicta, mis amados hermanos, o nos puede mostrar a nosotros mismos qué tanto podemos estar siendo estorbados por la maledicencia, en este caso por la maldición, por el vilipendio, la blasfemia, la calumnia o la difamación, y tal vez no nos hemos dado cuenta, mis amados. Bueno, veamos esta cita. Aquí continuamos hablando el tema de la maledicencia, ¿verdad? Pero aquí yo quiero que empecemos a notar algo, algunas características, si lo quieren ver así, mis amados hermanos, de la maledicencia. Está íntimamente ligado con el querer ser alguien, el querer estar sobre alguien, el creerse superior
a alguien, y si uno se cree pero no lo puede, o sea, cree que es superior a alguien, pero por las obras, digámoslo así, no se demuestra que en realidad dicha persona sea mejor que otra, entonces puede caer en maledicencias. Acuérdense lo que dice acá, que la palabra maledicencia significa calumnia, calumniador, pero también significa diablo. Lo que llama la atención es que esta palabra diablo significa calumniador, significa calumnia. Entonces, básicamente, cuando dice acá, entonces el diablo, ahí bien puede decir, entonces el calumniador le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Por qué les pongo esta cita, mis amados hermanos? ¿Por qué hacemos énfasis en el diablo, que Jehová lo reprenda? Porque aquí nos damos cuenta de que el calumniador, una de las cosas que hizo con el Señor Jesús fue que lo quiso poner sobre el pináculo del templo. Y ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, de que el fin del enemigo era estorbar al Señor. Si el Señor, por ejemplo, convertía las piedras en pan, si como lo dice, si postrado lo adorara, o si subía al pináculo y se tiraba, supuestamente, en las palabras del diablo, ¿verdad? Porque sí está escrito así, pero en las palabras de Satanás le dijo que se tirara, porque el Señor enviaría a sus ángeles. Pero al final lo que el calumniador buscaba era, como lo dice acá, en la palabra calumnia, una acusación o imputación falsa hecha en contra de alguien con la intención de causarle daño o de perjudicar. Entonces, ¿qué era lo que el calumniador buscaba? Que Jesús cometiera un error para poder ir y decírselo al Padre, ¿verdad? Al Padre Celestial, y entonces demostrar de alguna forma que lo que Jesús había hecho era malo, que lo que Dios mismo había hecho, porque acuérdense que Jesús es el Hijo de Dios, aunque se despojó de toda su gloria, pero también que lo que Dios había hecho era malo. Entonces, acá es donde ustedes y yo podemos empezar a escudriñar nuestras vidas. No se trata de escudriñar la vida de nadie, mis amados hermanos, sino la propia, y ver qué tanto ustedes y yo deseamos alcanzar el éxito, y si para poder alcanzar el éxito yo tengo que calumniar a alguien, entonces ahí hay maledicencia. Esta es la obra y la forma en la que el enemigo trabaja, y que Jehová lo reprende. Amén. Ahora vean esta cita, está muy interesante, mis amados hermanos, y ahí se van a dar cuenta el por qué les digo que esta cita está muy interesante. Y leámosla mejor. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, escuchen esto, gritería y maledicencia. Y por último dice, y toda malicia. Amén. Pero vean esto, me llama poderosamente la atención al ver los significados de esa palabra, quítense. Ya vimos los significados de la palabra maledicencia. Ahora vamos a ver los significados de la palabra quítense. Está diciendo claramente, quítense toda maledicencia. Y al entender esto, de tanto los significados de la palabra maledicencia como los significados de la palabra quítense, vamos a entender un poco mejor, mis amados hermanos, el por qué muchas veces es que no avanzamos. Y la falta de avance está íntimamente ligado a la forma, mis amados hermanos, en la que nosotros hablamos. Las palabras que nosotros deberíamos de pronunciar, como la misma Biblia lo muestra, deberían de ser palabras para edificar, para consolar, palabras para exhortar, mis amados hermanos, pero también deberían de ser, según esta misma cita de Proverbios capítulo 29, 30, 31 y al 32, están íntimamente ligados con el tener cuidado que no salga de nuestros labios palabra vana, palabra torpe, palabra profana, mentiras, sino que antes bien que el discurso, dice una versión, que preparemos, tiene que ser un discurso que halle gracia para que los que nos escuchan, dice ahí, hallen gracia en nuestras palabras. Entonces les digo esto porque la maledicencia está íntimamente ligada
a la forma en la que nosotros hablamos. Yo les digo a muchas personas, escúchese hablar, escúchese hablar. ¿Por qué? Porque no se trata, mis amados hermanos, de hablar solo porque tenemos boca, porque al final la Biblia claramente dice que el simple todo lo cuenta. La Biblia también nos muestra que aún el necio, vean qué nivel, mis amados hermanos, al utilizar esa palabra necio, pero la Biblia dice, aún el necio, dice, cuando calla, cuando se queda callado, es contado por sabio. Entonces, ¿qué nos demuestra la Biblia? Que en el guardar silencio hay sabiduría. Amén. Hay cosas, mis amados hermanos, que simple y sencillamente no tienen por qué decirse. Yo conozco gente que ni siquiera hablan de las cosas que les pasan a ellos, sino le pasa algo a alguien y se ponen a hablar de eso como que fuera propio, simple y sencillamente, y con todo respeto les digo, pero no nos interesa, mis amados hermanos, si la persona a la que le pasó algo quiere contarlo, pues que lo cuente, pero ¿quién soy yo para venir y contar la vida del otro o de la otra si él no lo quiere contar? Entonces, espero estarme dando a entender con esto, pero tenemos que aprender a escucharnos, mis amados hermanos, cuando hablamos. Si dentro de lo que hablamos, por ejemplo, solo salen cosas negativas, palabras, mis amados hermanos, que no son palabras, ni siquiera palabras gratas, ni siquiera palabras correctas para pronunciar en los labios de una persona que dice amar al Señor. Por eso vuelvo a repetir, escuchémonos, mis amados hermanos, cuando hablamos, pero pongámosle atención en algún momento, ejercitémonos en eso. Y si ustedes y yo logramos escucharnos, prestar atención a lo que hablamos y a la forma en la que hablamos, les aseguro que eso nos va a ayudar mucho y eso nos va a evitar, mis amados, no solamente nos va a ayudar, sino nos va a evitar muchos problemas. Y como lo estamos viendo acá, que una de las cosas que contaminan al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale por su boca, porque lo que sale de su boca, de dentro del corazón viene, y estamos viendo que la maledicencia llega al corazón del ser humano. ¿Y cómo es que la maledicencia llega? Cuando hay gritería. La Biblia también habla en el versículo 32 acerca de ser benignos, acerca de ser perdonadores, acerca de ser misericordiosos. Y si algo hemos aprendido es que la maledicencia se vence, mis amados hermanos, siendo misericordioso. Amén. Dice acá, quítense toda amargura y enojo. Según el versículo 32, la amargura y el enojo se vencen perdonando. Quítense toda ira y gritería. Repito, aunque no lo tenemos acá, pero según el versículo 32, la gritería y la ira se vencen siendo benignos, pero la maledicencia y la malicia, mis amados hermanos, se vence siendo misericordiosos. Ahora bien, ¿por qué les estoy mencionando todo esto? Porque por la forma en la que hablamos, mis amados hermanos, muchas veces las personas se mantienen estancadas. Muchas veces las personas no prosperan, no progresan. ¿Por qué? Porque no han podido cambiar o no quieren cambiar, o aún algo igualmente delicado a no poder o a no querer es no saber de que la forma en la que se habla es incorrecta. Como repito, hay muchas palabras que yo escucho, mis amados hermanos, que muchas personas, que no voy a negar yo su fe, pero voy a utilizar esta frase, que dicen ser cristianos, las utilizan, y yo les aseguro que muchas de las palabras que estas personas utilizan ni siquiera saben el significado de dichas palabras, mas sin embargo las utilizan, y las utilizan en un momento de desagrado, de incomodidad, en un momento de molestia. ¿Qué demuestra esto? Nada más demuestra lo que hay dentro del corazón. Ahora bien, el apóstol Pablo está diciendo acá, quítense. Vamos a resumirlo solo en el tema que estamos hablando, toda maledicencia. Y la palabra, mis amados hermanos, quitarse o quítense, como lo dice ahí, significa específicamente izar velas o levar anclas.
Y cuando vemos esto, estas dos frases y escudriñamos su significado, lo que es izar velas, por eso les coloqué la imagen de un barco ahí. Resulta que el izar velas es levantar las velas, como la ven en la imagen, para que cuando venga el viento haga que el barco se mueva sobre el agua. Entonces es un movimiento, mis amados hermanos, que cuando se izan las velas, se están izando ¿para qué? Para poder zarpar, para poder ir a otro puerto, para poder avanzar. Mas sin embargo, mientras que las velas no estén izadas, estén abajo, puede haber mucho viento, pero el bendito barco no se va a mover. En otras palabras, si el apóstol Pablo está diciendo acá, quítense toda maledicencia, y la palabra quitarse significa elevar las velas, izar las velas. Esta es la razón, repito, por la que mucha gente no avanza. ¿Por qué? Porque en sus corazones hay maledicencia. No se han podido quitar la maledicencia, y como consecuencia de no poder quitarse la maledicencia, no podrán elevar las velas, no podrán izar las velas. Entonces, como una figura del viento que sopla esas velas, el Espíritu Santo no podrá hacer la obra en la vida de esa persona que no aprende a hablar. Entonces simple y sencillamente se mantendrá estancado, se mantendrá estancada. Yo sé, mis amados hermanos, que la Biblia nos muestra y nos permite aún en ciertos momentos el poder enojarnos. Mas sin embargo, cuando una persona por cualquier cosa se enoja, mis amados hermanos, a veces con cosas sin razón se molesta, hay que escudriñar el corazón, porque en ese corazón puede haber maledicencia, y esa maledicencia, ese enojo, esa cólera, esa ira, ese enfado, puede ser como dos cosas: la falta de izar las velas, o las velas enrolladas, o un ancla, que este es el otro significado de quítense toda maledicencia, significa levar anclas. Y cuando se habla de levar anclas, se está hablando de que se tiene que levantar el ancla que está anclada, valga la redundancia, en la profundidad del mar, porque aunque se icen las velas, si no se eleva el ancla, ese barco de igual forma no podrá zarpar. Entonces acá hay dos cosas importantísimas, mis amados hermanos, porque el ancla está en las profundidades, y aquí el ancla en las profundidades, y dos, el viento que hace que el barco se mueva cuando las velas se han izado. Dos cosas muy importantes: dejar en figura del viento y las velas izadas, que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, y deberíamos de aprender a caminar según la dirección del Espíritu Santo. Yo te aseguro, mi amado hermano, que si tú empiezas a escucharte cuando hablas, el mismo Espíritu te va a dar testimonio de la forma en la que hablas. No me estoy refiriendo, para que no seamos de mente tan cerrada, a la forma en la que hablamos, a palabras oeces, no, sino muchas veces, repito, tal vez no somos vulgares en la forma de hablar, pero sí somos muy, ¿cómo pudiera decírselos, mis amados hermanos? Hablamos solo porque tenemos boca, hablamos sin pensar las cosas, y cuando sentimos, ya hablamos, probablemente ya herimos, ya hicimos sentir mal a la persona. Y ustedes y yo podemos pensar: es que yo soy muy sincero y yo digo lo que siento. No estoy diciendo que eso sea incorrecto, mas sin embargo, hay momentos, hay oportunidades para poder hablar y expresar, pero si yo soy una persona simple, voy a hablar en el momento de lo que siento, lo voy a decir, y muchas veces lo que sentimos, mis amados hermanos, es para lastimar a alguien, para ofender a alguien. Podemos pensar: es que yo no soy hipócrita, y también lo acepto y lo respeto, mas sin embargo, repito, para todo hay tiempo, para todo hay momento, mis amados hermanos. Y el número 2, como las anclas, ¿verdad? Elevar anclas, ahí tendríamos, mis amados hermanos, que escudriñar nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder identificar si acaso en nuestras vidas hay algo, mis amados hermanos, que
Ha estado ahí en las profundidades, ¿verdad? De nuestros pensamientos, de nuestra memoria, de nuestro corazón, de nuestra mente, aún de nuestra alma y nuestro espíritu. Algo que nos pasó hace mucho tiempo y como consecuencia de lo que pudo haberme pasado, ahora yo me convertí en una persona áspera, en una persona distante. Pues al final, mis amados hermanos, yo lo he mencionado en más de alguna oportunidad, cuando se habla acerca de la cosmogonía, habla acerca de los ciclos de creación, amén, las etapas en las que Dios fue creando, y en la Biblia no vemos que la Biblia muestre cuando Dios creó que haya creado algo malo. Antes bien la Biblia dice, y vio Dios que lo que había creado, que lo que había hecho era bueno. Y luego dice, y fue la tarde y la mañana del primer día, segundo día, y así sucesivamente. Entonces, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Entonces, dentro de la cosmogonía nos damos cuenta que Dios cuando creó, no creó nada malo. Amén. Cuando Dios nos creó, cuando Dios nos formó, mis amados hermanos, no nos formó siendo unos bebés malos, nos formó siendo unos bebés que bastaba con vernos para inspirar ternura, para inspirar confianza, para inspirar amor. Pero conforme fuimos creciendo, el enemigo, mis amados hermanos, fue minando nuestros corazones, porque muchas veces lo permitimos por lo que hablamos. ¿Y qué sucedió? La maledicencia entró al corazón, la persona se amarga y ahora, para poder hablar, brotan la misma cantidad de palabras malas o negativas, la misma cantidad de expresiones malas o negativas que la misma cantidad de expresiones o palabras buenas y positivas. Así que el Señor pues nos ayude, que nos dirija, que nos pueda, mis amados hermanos, enseñar a ser humildes, porque recordemos que la Biblia dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Amén. Bueno, entonces viendo esto, es lo que quiero que atesoremos en nuestro corazón, que la maledicencia puede ser, mis amados hermanos, la causante de que en mi vida pueda ser vida literal, espiritual, en mi matrimonio, en mi trabajo o en muchas cosas más, no avance. ¿Por qué? Porque la maledicencia pudiera venir a ser como un ancla o como esa falta de izar velas. Espero haberme dado a entender con esto. Vamos a ver ahora algunas citas, mis amados hermanos, en donde probablemente, como en esta que estamos viendo acá en la pantalla, la palabra tal y como la estamos viendo, maledicencia, no aparezca. Mas sin embargo, recordemos que la palabra original es esta, blasfemia, y de ahí viene la palabra maledicencia. Entonces la palabra blasfemia, que es de donde viene la palabra maledicencia, es la misma palabra que aparece acá en donde dice insultos. Vean, leamos, dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3. Si alguien enseña ideas extrañas, escuchen esto, y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con las normas de nuestra fe, es un orgulloso que no sabe nada, dice. Discutir sobre cuestiones de palabras es en él como una enfermedad. De ahí vienen las envidias, las discordias, las blasfemías, que es la palabra original, ¿verdad? O blasfemia, ya la palabra en español, insultos y la desconfianza. Entonces démonos cuenta acá de que parte, mis amados hermanos, de las puertas abiertas para la maledicencia, en este caso para las blasfemias y para los insultos, es el no estar de acuerdo. Y número 2, el ser uno orgulloso y aparte de orgulloso, ignorante. Discutir, mis amados hermanos, por algo que hasta se ignora. Amén. Así que mucho cuidado en los momentos en los que ustedes y yo con alguien, amén, sobre todo dentro del matrimonio, no estemos de acuerdo. Detengámonos, mis amados hermanos, reflexionemos si probablemente yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con mi cónyuge, pues antes de ponerme a discutir, a pelear, a decir que probablemente no tiene la razón, lo mejor es calmarse, reflexionar, porque puede ser que no solamente no esté de acuerdo,
sino que no solamente no estoy de acuerdo, sino que todavía no estoy en lo correcto. Amén. Porque definitivamente, ¿verdad? Si hay dos puntos de opinión, pues no podemos vivir. La Biblia dice que una casa dividida, o sea, en dos partes, ¿verdad? No puede permanecer, no puede prevalecer. Y si dentro de nuestras casas, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro pensamiento, va a haber división, entonces ¿qué va a suceder? No se va a poder poner uno de acuerdo, y de esa falta de acuerdo, es lo que estamos viendo, vienen los insultos, vienen las blasfemias, viene la maledicencia. Y como lo acabo de repetir y vuelvo a hacer énfasis en esto, y muchas veces, mi amado hermano, puede ser que yo no estoy de acuerdo, entiéndase ese yo como cada uno de nosotros. Yo no estoy de acuerdo en la forma de actuar de mi cónyuge, yo no estoy de acuerdo en la forma de actuar de mi pastor, no estoy de acuerdo en la forma de actuar de mis padres, y probablemente, repito, no solamente no estoy de acuerdo, sino que tampoco tengo la razón. Entonces imagínense qué duro no estar de acuerdo y todavía no tener razón. Entonces aquí viene esto del por qué entra el orgullo, porque muchas veces nos pasa como seres humanos de que nos damos cuenta de que no tenemos la razón, pero no somos humildes para ir y reconocer que el otro, la otra, entiéndase, un esposo, un amigo, un hermano, un padre, un pastor, qué sé yo, los pobres policías o tráficos que le dicen acá en Costa Rica, ¿verdad? Muchas veces no somos humildes para ir y reconocer, mire, disculpe, perdónese una situación, pero usted tenía razón y yo no. Antes bien, el ser humano, al ser orgulloso, les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa para poder darnos cuenta de esto? Cuando alguien viene y nos pide dinero prestado. Una de las cosas que pues yo he aconsejado con esto, cuando alguien llegue y te pida dinero prestado, pues de alguna forma, pues la Biblia muestra, mis amados hermanos, de que nosotros, para empezar, si somos cristianos, porque lo muestra Deuteronomio capítulo 28, no tendríamos por qué pedirle dinero prestado a nadie, porque el pedir dinero prestado, lo dice la Biblia, es parte de una maldición de que yo esté pidiendo dinero prestado a algo, pues definitivamente no he hecho bien, por lo cual tengo necesidad de pedir dinero prestado. Pero bueno, no quiero entrar en ese detalle. Esto es lo que yo quiero a lo que entremos. Cuando alguien pide dinero prestado, tal vez muchas veces venimos y de buena voluntad, con gozo, contentos, se lo prestamos, se lo damos. Aquí está el dinero, y la persona que recibe el dinero pues muy contento porque se le solucionó X o Y problema. Pero normalmente siempre dicen, por ejemplo, se lo pago mañana, se lo pago dentro de 15 días, a fin de mes, cuando me paguen. Y uno presta con buena voluntad, pero creyendo que lo que están diciendo, pues así va a ser. Si dice présteme y se lo pago mañana, entonces uno va con esa expectativa de, bueno, se lo voy a dar, pero mañana me lo paga. Vean esto, pues cómo vamos a ir avanzando en esto. Entonces viene y llega la fecha en la que dijo que iba a pagar, y uno pues está con la expectativa, ¿será que me va a pagar? Según la forma en la que seamos, probablemente llegó el día y no se lo vamos a cobrar. Probablemente alguien sea diferente y llegó el día y tal vez el mismo día ya están cobrando. Bueno, no importa, no voy a entrar en detalle en eso. Pero llegó el día y no pagó. Entonces pasaron 15 días y no pagó. Cuando se le prestó, se pusieron de acuerdo y el acuerdo era tal día lo pago. Llegó la fecha de pago y no pagó. Entonces, ¿qué pasó ahí? No está de acuerdo. El acuerdo se rompió. Amén. Ahora pasa algo, mis amados hermanos. Uno está cobrando y cobrando y cobrando porque probablemente el dinero lo necesita. Y la persona a la que se le prestó el dinero no tiene la humildad de poder decir, mire, disculpe, perdone, tal día se lo pago, sino se convierte en orgulloso, y cuando uno le cobra se enoja. Empieza a insultar. Démonos cuenta cómo la falta de acuerdo, el orgullo hacen que la persona, mis amados hermanos,
caiga en maledicencia. Así que mucho cuidado, si en algún momento tú no estás de acuerdo en algo, mi amado hermano, o con alguien, pues lo más lógico, ¿verdad? No es enojarse, sino hacerlo ver. Mire, qué sé yo, papi, mami, pastor, pastora, padre, hijo, hija, qué sé yo, no estoy de acuerdo. Bueno, exprese su falta de acuerdo y lleguen a un momento en el que tienen que estar de acuerdo, porque la Biblia claramente dice, pueden andar dos juntos y no están de acuerdo, pues definitivamente no se puede. Por eso es que hay separaciones, porque se acabó el acuerdo. Ok, pero de que se acabe un acuerdo, de que haya una separación, a que yo me convierta en un orgulloso y que luego insulte, pues que Dios nos libre. Yo he conocido gente, mis amados hermanos, por ejemplo, de que se acabó dicho acuerdo, se acabó. Ok, como no se tiene la capacidad de poder, qué sé yo, bendecir, volver a ver, saludar, un simple saludo. Entonces, como no se tiene esa capacidad como consecuencia del orgullo, entonces luego resultan hablando mal de las personas que, por la falta de acuerdo, ya no están. Y eso, mis amados hermanos, es consecuencia de la maledicencia. Repito, una vez más, de la falta de acuerdo, el orgullo hace que la gente termine insultando. Pero si hay maledicencia, entonces esto es como un círculo vicioso, de que una cosa lleva a otra, la falta de acuerdo, el orgullo lleva, mis amados hermanos, a la blasfemia, al insulto, a la maledicencia, y como consecuencia, si hay maledicencia en el corazón, no se va a poder poner de acuerdo uno, y va a entrar también el orgullo y corre y va de nuevo. Así que espero estarme dando a entender con el ejemplo que puse, mis amados hermanos. Creo que ese ejemplo de los préstamos quedó como anillo al dedo, porque es lo que pasa. Primero uno se pone de acuerdo, después la gente ya no paga, se rompe el acuerdo, uno le cobra, la gente se enoja y terminan insultándolo. Terminan hasta hablando mal de uno cuando uno quiso ayudarlos. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que en el corazón de aquella persona hay maledicencia. Por eso, cuidémonos, mis amados hermanos, pero vamos a avanzar. Tengo buen tiempo aún. Primeramente, Dios, termino el tema hoy de una vez. Y si el Señor nos lo permite, la siguiente semana vamos a ver de qué nos tocaría hablar. Vamos a ver acá. Nos tocaría hablar de la soberbia. Amén. Temas muy delicados, pero necesarios que se aborden, mis amados hermanos. Número 2, dice Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque dice, es la misma cita que estamos hablando. Del corazón salen los malos pensamientos. No lo voy a leer todo para ganar un poquito de tiempo, pero también dice que salen las blasfemias. Esa palabra blasfemia es la misma palabra que estamos hablando. Recuérdense que aquí está la palabra maledicencia, ahí está su significado, blasfemia, y acabamos de leer que del corazón salen las blasfemias. ¿Y qué es la blasfemia? Es algo, mis amados hermanos, que se pronuncia en contra de Dios o en contra de lo sagrado. Vean, les voy a poner un ejemplo como pastor. Pues yo sé que este tema pues probablemente lo escuchen varias personas, incluidas de Guatemala y de acá de Costa Rica. Hay un hermano también que es de México, hermano Elías. Si escucha el tema, pues le envío saludos, lo bendigo. Pero algo que nosotros como pastores, mis amados hermanos, tenemos que aprender, y se los digo porque nosotros con mi esposa lo hemos puesto en práctica, es de que si en algún momento, mis amados hermanos, que así es, como pastores y ovejas, pues simple y sencillamente, como lo acabamos de ver en este punto, ya no estamos de acuerdo y por alguna situación va a haber una separación, entonces que las personas vengan y oramos por ellos y los enviamos en bendición. ¿Por qué? Porque dice acá que la blasfemia, la maledicencia está en el corazón. O sea, si yo no tengo, mis amados hermanos, la capacidad de bendecir a alguien, acuérdense que la misma Biblia dice que tenemos que orar por nuestros enemigos. Y si yo no tengo la capacidad ni de orar por mis enemigos, o mejor, y si no tengo la capacidad ni de orar por aquellos que me han hecho un bien, que no son mis enemigos, entonces, ¿cómo le va a ir a mis enemigos? Pues les voy a desear un mal. Recuerdo que en una oportunidad me dieron una profecía muy delicada, mis amados hermanos. Estaba pasando yo ciertas situaciones y la profecía decía, pídeme
pídeme la vida de tus enemigos y yo los cortaré. Cuando a mí me dijeron eso, mis amados hermanos, yo caí arrodillado, caí llorando, pidiéndole al Señor misericordia. Que dije yo dentro de mí, yo sé que esa era la palabra del Señor, porque nadie sabía lo que yo estaba pasando, y vinieron con esa palabra, y en el momento, imagínense, Dios me está diciendo, pídeme la vida de tus enemigos y yo los cortaré. Contento lo hubiera hecho yo. Mas sin embargo, cuando me dieron la palabra, yo caí arrodillado pidiéndole al Señor misericordia por estas personas. O sea, no puedo, aunque el Señor me lo dijo, pero no pude. No significa que yo sea mejor que Dios me libre, que Jehová reprenda al diablo, mis amados hermanos, sino solo estoy poniendo un ejemplo de que cómo la maledicencia puede entrar. Si yo le deseo mal a mis enemigos, entonces probablemente algo no está muy bien en mi corazón, puede haber maledicencia, y por eso estoy deseándole que le vaya mal a aquellos que ya no están de acuerdo conmigo. No puedo, mis amados hermanos, es que simple y sencillamente no se puede. Mas sin embargo, si alguien, porque ya la relación no va a continuar, porque ya no hay acuerdo, mis amados hermanos, y lo que hace en lugar de bendecir es maldecir, ahí habría que escudriñar ese corazón. 100% seguro que en ese corazón no solamente hay, sino la maledicencia se está manifestando, por lo cual no puede pronunciar palabras de bendición en contra de aquellos que probablemente le han hecho un bien. Por eso puse el ejemplo como pastor. Miren, todas las ovejas que hemos tenido, mi esposa y yo, mis amados hermanos, muchas han decidido retirarse. Aquí mismo en Costa Rica, en este tiempo que estamos, ya nos pasó. ¿Y qué hicimos? Bendecir. Ok, ya no están de acuerdo, porque al final eso así es, mis amados hermanos. Si alguien se retira de alguna congregación es porque ya no están de acuerdo, lo acabamos de ver. Pero ¿quién soy yo para no bendecir a la persona o a las personas? Mi función como ministro es bendecir. ¿Por qué? Porque por cuanto Dios nos ha bendecido, estamos para bendecir, y escrito está: no tengo oro ni plata, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y si lo que yo doy es una maldición, entonces eso es lo que tengo. Pero si lo que yo doy es una bendición, pues eso es lo que tengo. Así que esta cita la coloqué una vez más para hacer ese énfasis, mis amados hermanos, de que nosotros tenemos que ser de bendición y pronunciar palabra de bendición, porque además escrito está: hasta en contra de nuestros enemigos. Escrito está: si ves el buey de tu enemigo que se fue a un agujero, sácalo del agujero y llévaselo, dice. Imagínense, mis amados hermanos. Pero que el Señor nos ayude, sobre todo para poder entender de que lo que tenemos te damos. Si alguien viene a buscar mi bendición, mi obligación es bendecirlo, porque para eso me levantaron como ministro, para bendecir, no para maldecir. Y termino con esto para pasar al otro punto. Pero si lo que hay en mí es maledicencia, entonces me va a costar, o no voy a poder, o no voy a querer, o no lo voy a hacer, a bendecir a aquellos que vengan a buscar mi bendición. ¿Por qué? Porque lo que tengo te doy. Pero que Dios nos libre, mis amados hermanos, porque al final escrito está también que todo aquello que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. No hay agüero, no hay hechicería, no hay brujería, no hay maldición en contra del pueblo de Israel. Así está escrito. Amén. Pero avancemos. Marcos capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué habla así? Dice. Aquí está hablando del Señor Jesús, de lo que Jesús estaba hablando. No estoy diciendo de que Jesús estaba hablando blasfemias, no. Pero solo hago el énfasis. ¿Por qué? Porque los fariseos, los saduceos y todos los escribas, todos los que estaban en contra de Jesús, querían buscar algo para poder matarlo. Entonces ellos vienen y pronuncian esto. ¿Por qué habla así? Escuchen, blasfemias dice. Esto es lo que yo quiero hacer. Jesús no estaba hablando blasfemia. Lo que pasa es que los otros, como lo querían matar, cualquier pretexto era bueno para matarlo. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es esto, mis amados hermanos, de que aunque ellos estaban equivocados, pues la Biblia nos muestra de que hay muchas
personas, no Jesús, lo aclaro, yo no estoy diciendo que Jesús aquí estaba hablando blasfemia, no, él estaba hablando, pero para los que lo querían matar era una buena excusa y tomaban, esto es lo que yo quiero hacer el énfasis, y tomaban las palabras como una blasfemia. Ese es el énfasis que yo quiero dejar. En ningún momento, por cuarta, tercer vez lo repito, estoy diciendo que Jesús estaba hablando blasfemia, porque miren lo que para ellos era una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero como no lo entendieron, porque Jesús era Dios, se despojó, sí, pero Jesús era el Hijo de Dios, mis amados hermanos. Entonces lo que yo quiero dejar acá en el corazón es de que muchas veces por las cosas que hablamos maledicencia, mis amados hermanos. Y muchas veces cuando se habla delante de gente, pues lamentablemente, pues lo voy a decir así, indocta, gente que no tiene el Espíritu de Dios, para ellos puede parecer blasfemia lo que estamos diciendo, pero muchas veces los que no tienen al Espíritu de Dios, y voy a decir esto con mucho temor y temblor, somos nosotros los que hablamos. Y sí, mis amados hermanos, se nos puede salir una maledicencia, una blasfemia, y después decir, no, yo no fui. Y ya muchos nos escucharon, y ya muchos lo hablamos, mis amados, lo hablaron, perdón. Entonces, mucho cuidado con lo que hablamos. ¿Por qué? Porque cuando no hay gente espiritual, se van a hablar blasfemias, o lo que yo digo lo pueden tomar como blasfemia. Y si yo no soy espiritual, puedo tomar lo que el otro dice como blasfemia, y puedo hablar blasfemia, maledicencia, de a todo lo que hablamos, injuria, calumnia, Filipendios, y que el Señor nos libre, mis amados hermanos, de estar hablando cosas que no son. Por eso repito lo que decía hace un momento, hasta el necio cuando calla es contado por sabio. Ustedes y yo tenemos que procurar que si vamos a hablar aún estando enojados, pues lo que hablemos no sea para maldecir a nadie, mis amados hermanos, que el Señor nos libre, porque lamentablemente ese es nuestro grave error. Estando enojados, muchas veces se hablan las peores tonterías que deberían de hablarse, o mejor dicho, no deberían de hablarse. Mateo 26:65 dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo una vez más: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo, escuchen esto, habéis oído su blasfemia. Entonces acá nos damos cuenta de que en la cita que acabamos de leer, Mateo 2:7, la blasfemia se puede hablar, pero aquí la blasfemia se puede oír. Entonces, mis amados hermanos, escúchenme en esto. Cuando alguien está hablando, ustedes y yo pues podemos oírlo todo, pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar y otra cosa es tomar las palabras de aquel que me está hablando. Por ejemplo, ¿por qué es que las palabras nos causan tanto daño? Una palabra que venga como maledicencia. Alguien me dice, por ejemplo, sos un inútil. ¿Por qué me causa tanto daño esa palabra? Si probablemente yo mismo sé que es mentira, que no soy un inútil. Pero ¿por qué me causa tanto daño? Por la persona de la que vienen aquellas palabras. 1. 2. Por la importancia que yo le doy a aquellas palabras que pronunciaron. Y 3. Por ignorante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque si yo sé que no soy un inútil, ¿por qué le voy a hacer caso? Entonces, 3 pequeñas o grandes causas para que lo que la persona diga, que pueda ser una blasfemia en contra mía, que soy un inútil y no es cierto, me afecte. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. Y bueno, esto la persona lo dijo, pero como yo no soy lo que esa persona dijo que soy inútil, a mí ni me quita ni me pone. Simple y sencillamente me da igual. ¿Por qué? Porque no soy ningún inútil. Y si ahora la persona, por ejemplo, me maldice, bueno, pues tenemos que entender que sobre toda, ¿cómo es que dice esta cita? Sobre todo juicio, vence la misericordia. Amén. Que en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que escrito está que para nosotros hay gracia sobre gracia. Que aunque un Padre terrenal, un ministro, no me quiera bendecir, tengo un Padre celestial que ya me bendijo, según el libro de Efesios. Y si Él ya me bendijo,
nada ni nadie de los que me quieran maldecir va a poder estorbar, porque nadie podrá quitarme esa bendición que ya Dios me dio. Entonces la blasfemia puede entrar por el oído si yo le presto atención. Si yo me imagino que la persona que me dijo, por causa de la persona voy a estar mal, o porque le puse demasiada atención, o por ignorante, porque creí lo que dijo y yo sé que no lo soy. Imagínense, por ejemplo, otro ejemplo, yo no puedo ni ofenderme, ni creerle, ni ponerle atención a alguien que venga a decir, por ejemplo, que yo soy mujer. ¿Por qué? Porque basta, mis amados hermanos, con ver el físico de una persona para darse cuenta que no lo es. Entonces, ¿por qué me voy a ofender si lo que está diciendo no es cierto? Imagínense que alguien venga y diga que Jehová arrepiente al diablo, pero quiero poner este ejemplo, que soy mujer, y que entonces por lo que dijo yo empiece ya a pensar, ay, de veras, ahí está cómo la blasfemia entró, porque estoy creyendo algo que no es cierto. Amén. Entonces mucho cuidado, mi amado hermano, con lo que oyes, mucho cuidado con a qué le prestas atención, y con mayor razón si lo que están diciendo no es cierto, pues no lo creas, y la blasfemia no va a poder llegar al oído y mucho menos entrar. Entonces, ¿por dónde entra la blasfemia? Por lo que hablamos, pero también por lo que oímos. ¿Por dónde entra la maledicencia? Por lo que hablamos, se entra el corazón, ¿verdad? Del mismo sale, y por lo que oímos. Amén. Bueno, vamos a ir avanzando, se me falta 1, 2, 3, 4 citas más, tengo todavía unos minutitos. Escuchen esto, pues dice acá Juan 10:33, dice la palabra del Señor. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Esa palabra blasfemia es la palabra maledicencia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces vean esto, lo delicado, mis amados hermanos, de que la blasfemia, la maledicencia, pues también es, vamos a decirlo así, es una siembra. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra de que las palabras que nosotros pronunciamos pueden llegar a ser como espadas, como saetas o como pedradas, así de simple. Y dice acá, otra vez está hablando de Jesús, ¿verdad? Pero no es que Jesús haya hecho algo malo, sino vuelvo a repetir, sino porque los fariseos, sobre todo, cualquier cosita que Jesús hacía que iba en contra de lo que ellos creían o de lo que ellos eran, era malo y era blasfemia. Pero, más sin embargo, es importante que lo que ellos dicen acá, que cuando alguien andaba blasfemando, pues lo que se merecía era ser apedreado. Y repito, que la forma de hablar, las palabras que utilizamos en la Biblia tipifican también una pedrada. Amén. Entonces, en este punto, cuando nosotros, mis amados hermanos, no tenemos una forma de hablar sana o correcta y hablamos maledicencia, 100% seguro que más de alguien va a lanzar pedrada en contra nuestra, más de alguien va a lanzar maledicencias en contra nuestra. Por eso, lo que tengo te doy. Por eso es la famosa ley de la siembra y la cosecha. Escrito está en el libro de Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si lo que hay en el corazón es maledicencia, si lo que se habla es maledicencia, si lo que se oye es maledicencia, 100% seguro que más de alguien va a agarrarnos a pedradas, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero estoy poniendo un ejemplo, por medio de la maledicencia. El salmista David decía, porque iniquidad echaron sobre mí. ¿Y en qué momento? Cuando vienen y le dicen que era un perverso, que era un malvado, que por eso estaba como estaba. Él dice, me echaron iniquidad. Amén. Pero que el Señor nos libre. Avancemos. Marcos 3:28 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Entonces acá vean, ahí mis amados hermanos, según esta versión, todos los pecados y las blasfemias. Ya ustedes y yo sabemos que hay una blasfemia que no será perdonada, pero yo en este momento no quiero hablar de ello. En este momento lo que yo quiero que notemos es de que la Biblia nos muestra de que si en nuestro corazón hay maledicencia, si hemos hablado maledicencia, si hemos oído maledicencia, si hemos lanzado una pedrada como maledicencia, pero reconocemos y pedimos perdón,
son perdonadas. Amén, son perdonadas. Así que lo que nos toca es reconocer cuál es nuestra condición y habrá perdón. Amén. Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces acá démonos cuenta, mis amados hermanos, antes de que lleguemos a ese punto, o las personas lleguen a ese punto, de que ya no hay vuelta atrás, mejor ahora reconozcamos nuestra condición. Y si somos una persona que cuando estamos enojados hablamos tonterías como lo hacía Saúl, que la Biblia dice que Saúl, cuando se endemoniaba, el pobrecito, empezaba a desvariar, empezaba a lanzar maldición, empezaba a maldecir a cuanto se le pusiera enfrente. Entonces mucho cuidado en los momentos en los que estemos enojados, mis amados hermanos, porque la maledicencia se puede manifestar. Y aunque este es un proceso, pero no lo voy a hablar ahorita, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es un proceso de 7 etapas. O sea, nadie puede blasfemar contra el Espíritu Santo de primas a primera. No, son 7 etapas, y al final el que termina blasfemando en contra del Espíritu Santo es porque no tenía el Espíritu de Dios, ¿entiendes? No tenía el Espíritu Santo, sino lo que tenía era el espíritu del anticristo. Por eso cumplió las 7 etapas de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero dice que no va a ser perdonado. Y acá veamos esto, y con esto vamos a terminar. Marcos 14:64. Habéis oído la blasfemia, ya hablamos del oído. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Ustedes vean acá un ejemplo más de que cómo, aunque repito, están hablando de Jesús, pero según estos, la blasfemia hace que la persona sea digna de muerte. La maledicencia hace que la persona sea digna de muerte. O sea, el ser digno es hacer méritos para ganarse algo. Y en este caso, la maledicencia, la blasfemia, el vilipendio es hacer méritos para ganarse algo. Pero en este caso, ¿qué? La muerte. Y yo creo de que nosotros en Cristo, la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que ni la muerte ni el sepulcro tienen poder sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo ya los venció. Ni la muerte segunda, ni el infierno, ni el Hades, ni el Gehenna, ni el Tártaro, ni la bestia, mis amados hermanos, ni el anticristo, ni el falso profeta, ni el mismo diablo que Jehová los reprendan, tienen poder sobre nosotros para quitarnos la vida. Porque la Biblia nos muestra claramente que uno es el dador de la vida y Él es el único, mis amados hermanos, que puede quitarla, mas sin embargo nadie más. Pero mucho cuidado, ¿por qué? Porque la maledicencia que la Biblia muestra que habita en el corazón, lógicamente de todos aquellos que no están alineados a la voluntad del Señor y que cometen un error y otro y no sienten ni siquiera remordimiento, pues es diferente. En este tipo de personas va a causar o que sea digno de muerte. Pero en nosotros, mis amados hermanos, que si cometemos el error de maldecir a alguien, pues pidamos perdón. Si en un momento de enojo pronunciamos palabras que no debíamos de haber pronunciado, pues pidámosle perdón al Señor, humillémonos, reconozcamos nuestra condición, no permitamos que el orgullo entre, porque como lo veíamos, la falta de acuerdo y el orgullo acarrean como consecuencia la maledicencia. Así que este es nuestro tema, mis amados hermanos, para el día de hoy. Bendigo en el nombre de Jesús a todos los hermanos de Iglesia de Cristo en Espíritu y en Verdad, allá en Guatemala, en la zona 10 de Misco, y les suplico al Señor que los dirija, mis amados hermanos, y a su Santo Espíritu que los llene, y pues según el tema, que logremos reconocer en nuestras vidas toda maledicencia y pues contraatacar. También bendigo a los hermanos de acá de Costa Rica, amén, que sé que lo van a escuchar también, y pues creo con todo mi corazón de que el Señor abrirá las puertas que se necesitan, mis amados hermanos, para que el nombre de nuestro buen Dios sea glorificado. Así que, sin más que decir, mis amados hermanos, los bendigo a cada uno por nombre y les suplico pues al Señor y al Espíritu Santo y al Padre que nos dirija para que la maledicencia, mis amados hermanos, pues no estorbe nuestras vidas y que mucho menos nos lleve a la muerte, a ser dignos de muerte y mucho menos a blasfemar en contra del Espíritu Santo.
Si Dios lo permite, la siguiente semana nos volvemos a reunir igual a las 7 en punto. Dios los continúe bendiciendo, mis amados hermanos.